Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Con este video seguimos nuestra serie de clases de tipo virtual para continuar los contenidos de historia de México. Ya tuvimos algunos pequeños videos previamente del arte nuevo hispano y algunos aspectos de la historia de México y la parte de la colonia. Es decir, retomando todo esto, los 300 años que pasan desde la caída de Tenochtitlan hasta la independencia de México. Con el video o clase de hoy haremos un pequeño parteaguas, un pequeño paréntesis con respecto a lo que hemos estado trabajando. Antes que nada, mandarles un saludo y esperando que se encuentren bien ustedes y su familia. Esperando vernos pronto en clase en el salón. Bueno, continuando entonces con este video. En este video se va a tratar sobre la forma en cómo los historiadores, maestros de historia y gente que le gusta la historia nos hacemos llegar la información, cómo aprendemos historia y cómo separamos la parte de información histórica de distintos aspectos. Es decir, de dónde nos hacemos la información, es decir, de dónde la obtenemos o de dónde la sacamos. Y como tal, tenemos el tema que hoy se llama fuentes históricas y su clasificación, es decir, como cualquier fuente, es decir, de dónde sale la información y cómo la hacemos llegar a nosotros esta información para poder darla a conocer. Dado que la historia es una ciencia y como ciencia es comprobable, es verificable y es la madre de todas las ciencias, es decir, es la más importante de todas las ciencias, hay que buscar el mecanismo de cómo nos hacemos llegar la información. Aquí hacer un paréntesis que ya se mencionó en clase alguna vez. La historia, al ser la madre de todas las ciencias, no es para cualquier persona, es decir, tiene una separación importante culturalmente hablando. Dado que la historia, si habláramos de su forma epistemológica o su forma de origen, únicamente se dio para las élites o para los altos grupos intelectuales y económicos. Es decir, no cualquiera podía saber y conocer historia. La historia únicamente estaba destinada para aquellas personas que iban a mandar a los demás, que las que vivían en lo alto, las que tienen un mayor nivel económico e intelectual. Es decir, la historia no es para todos históricamente hablando, únicamente se define para algún grupo pequeño que es el cual va a mandar a los demás. ¿Por qué? Porque aquel que sabe historia tiene conocimiento, tiene discurso, tiene la razón de las causas, de qué pasó, por qué pasó, quién lo hizo, cómo lo hizo. Y esto únicamente lo sabe la gente que tiene un nivel intelectual más alto que los demás y que está destinada a conocer más que los demás y mandar a los demás. Por eso la historia también en su origen no se hizo para todos. Por eso quizá a alguno le resulta aburrida, pesada, teórica o difícil de comprender, porque infelizmente no están todos capacitados para entender la historia. A diferencia de español, matemáticas, ciencias de otro nivel más sencillo, biología, educación física más bajo, la historia no, la historia está destinada hacia las élites intelectuales, para aquellos que van a poder hablar, mandar, educar a los demás. Cuando te hacen la pregunta ¿y para qué sirve la historia? Pues precisamente para eso, para que no hagas tipo de preguntas insensatas de para qué sirve la historia. Cuando uno sabe historia, sabe argumentar, justificar, explicar, razonar, inferir, y todo esto se logra con las fuentes históricas, poder leer, entender, analizar, y un discurso no cualquier personaje de la humanidad lo puede hacer, solamente aquellos que tienen el poder o la intelectualidad de entender la historia. Y por ello es importante que desde la secundaria, desde la primaria, nosotros entendamos y aprendamos la historia, porque esta cosa, este aprendizaje nos va a separar del resto de la población. Cuando uno entiende historia y los fenómenos históricos y de dónde proviene, en automático te separas del resto de la población, de la parte popular y de más allá. Es la importancia de las fuentes históricas, que si bien no es malo ser parte popular, pero te das cuenta cuando alguien conoce, cuando alguien sabe hablar, cuando alguien sabe entender, justificar y razonar esto. Por ello, retomamos las fuentes históricas. Haciendo comercial, tenemos compañero Superman aquí en el discurso observando la clase y el video. Bueno, ahora sí, podemos continuar esta parte. Si pudiéramos dar una definición específica de lo que es la historia en general, podemos decir que es cualquier testimonio escrito, oral o material, es decir, físico, palpable, manipulable, que permite reconstruir, analizar e interpretar todo lo que pasó, todos los acontecimientos históricos. Es decir, estas fuentes históricas constituyen y contribuyen
hacer la materia prima de la historia. Es decir, las fuentes es todo aquello que los historiadores hacemos para entender la historia y para poder reconstruirla. Porque si bien la historia ya pasó, la mayor parte de ella, ahora, ¿cómo hacemos para saber lo que pasó hace mucho tiempo si no nos consta que estuvimos ahí? Realmente no pudimos darnos cuenta de lo que pasó. Es decir, todo lo que en la historia hablamos, el 99% de ello, no nos consta porque vivencialmente no estuvimos ahí. Así que hay que buscar fuentes de información para esto. Y esas son las fuentes históricas. Pero como hay tantas fuentes históricas en la vida, en el universo, hay que saber separarlas desde un tipo o desde otro tipo para poder calibrarlas y poder separarlas en dos grupitos importantes, ¿no? Es decir, vamos a encontrar dos fuentes históricas fundamentales o dos tipos de fuentes, las fuentes primarias y directas y las fuentes secundarias o indirectas. Son las dos clases fuentes, fuentes primarias y directas y fuentes secundarias e indirectas. Las fuentes primarias, las primeras que estamos mencionando, proceden básicamente de la época en que estemos investigando. Son testimonios de primera mano de la gente que lo vivió ahí. Es decir, cosas que están ahí. Tratados, leyes, documentos escritos, memorias, censos de la población, artículos de prensa, imágenes, objetos de la vida cotidiana. Es decir, cosas que directamente estuvieron o se escribieron ahí. Inclusive, una fuente primaria son nuestros abuelos o bisabuelos que nos pueden platicar qué pasó en su momento. Es decir, hay muchos papás y abuelos que son fuente histórica de que les pueden narrar un ejemplo concreto, el terremoto de 1985, que fue un fenómeno muy fuerte en México. Es decir, ahora sus papás les pueden preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? O sus abuelos, quizás sus papás son muy jóvenes para recordarlo, pero quizás sus abuelos sí recuerdan esta parte. O el 68, los conflictos económicos, la devaluación del peso, la caída del muro de Berlín. Es decir, cuando nosotros como personas nos convertimos en este momento como una fuente histórica, porque ya no es que yo diga, yo lo leí, no, yo lo viví, yo estuve ahí, a mí me tocó verlo, vivirlo. Es decir, a muchos de sus papás y a su servidor nos tocó vivir lo de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Es decir, si estabas en la escuela en algún momento, ¿qué pasó? De primera mano nos toca vivirlo. El temblor de hace algunos años a ustedes les tocó vivirlo más pequeños, pero los papás sí se acuerdan perfectamente de esto. Es decir, ahí encontramos estas fuentes históricas. Lo que se escribió en los periódicos en esos momentos es una fuente histórica. Si bien quizá cada quien lo narramos de forma distinta, eso es también importante en la historia. Por eso tantas distintas historias dentro de la misma historia, tantas distintas versiones, porque también va a ser muy distinto cómo lo voy a narrar yo si me tocó vivir en el DF en el 85, el temblor cerca de un edificio que se cayó, así yo vivía en Chihuahua, en donde no pasó absolutamente nada, y yo nada más me enteré por los periódicos, la radio, la televisión. Es decir, por eso las versiones son tan distintas, por eso para algunos es tan importante un fenómeno y para otros más o menos. De ahí la importancia, por eso hay tantas versiones en la historia, por eso hay tantos mitos, tantas leyendas en la historia, porque realmente algunos nos consta, otros no nos consta, y por eso es lo importante tratar de recopilar información. Y mientras más información tengamos, más complicado se vuelve el asunto de saber realmente qué pasó. Porque como se dice en el dicho popular, cada cabeza es un mundo, y a su vez en cada mundo pasan cosas distintas de nuestra realidad. Por eso es complicado, es complejo saber qué pasó en la historia. Y por eso hay que leer mucho, hay que indagar mucho, hay que preguntar mucho para poder tener más información, más conocimiento. Aparte, las fuentes secundarias han sido elaboradas posteriormente al fenómeno. Es decir, las primarias se pasan durante el fenómeno, a lo que pasó y lo hacemos en ese momento. Las secundarias no, pasa un tiempo para que se hagan con posterioridad al periodo que pasó. Y son obras de historiadores, de científicos y artículos de revistas especializadas, pero que se escriben años o fenómenos después para poder narrar lo que investigaron, indagaron de lo que ya haya pasado. Es decir, no nos consta que haya pasado ahí, pero yo voy a buscar las formas en cómo llevar la información y hacer mi documento histórico. Estas fuentes, pues bueno, a veces no nos va a constar, pero hay que interpretarlas, ¿no? Y estas fuentes en general, las fuentes históricas podemos separarlas en varias características. Tenemos fuentes escritas o textuales y son las más habituales y pueden ser primarias o secundarias.
Las primarias son documentos jurídicos, como ya mencioné, leyes, testamentos, todo lo que está escrito como tal, textos oficiales, memorias, crónicas, censos y registros de las iglesias. Porque independientemente de la religión que cada quien profese de ustedes, una fuente riquísima de historia son los documentos que hay dentro de las iglesias, es decir, las fees de bautizo, las actas de matrimonio o inclusive unos decretos que las iglesias sacaban, porque de otra forma son las instituciones que mejores registros llegan a tener, porque se han respetado, se han guardado y es una buena forma de saber quién vivió, cómo vivió, cuándo se casó, qué se construyó, cuándo lo sepultaron, en dónde. Es decir, son formas que los registros de las parroquias, de los conventos, nos permiten y están escritos. Es decir, pasó, aquí está, aquí lo dice. Tenemos otras fuentes, como son gráficas y estadísticas, ¿no? Que tenemos ahí. Es decir, datos numéricos de lo que pasó, cuánto se cobraba, qué se hacía, quién pagaba, cuánto creció la población, los pequeños censos, quiénes vivían en cada calle. Es decir, todo lo que vendría siendo ahorita lo que hace el censo poblacional del INEGI. También se hacía en otra época, también para ver cuánto se vendía, a quién se le vendía, qué impuestos se pagaban. Es decir, es importante saberlo para ver cómo ha ido cambiando ahí, porque es básicamente la historia de nuestro pueblo y nuestra comunidad. Continuando, las fuentes iconográficas. Iconográficas tienen que ver con los iconos. Muchos de ustedes están facilitados con los iconos porque les suenan los iconos, los emojis, los gadgets, los GIFs que aparecen en el celular, en las funciones y demás allá que tienen. Es decir, un icono, básicamente, como ustedes y yo lo sabemos, es una imagen, es un dibujo, una representación, una pic, como quieran decir el dibujito, la imagen. Ustedes están más acostumbrados que yo a este discurso. Y incluyen estas fuentes las pinturas, las fotografías, grabados, ilustraciones, carteles, cartulinas, caricaturas, cómics, es decir, todo lo que tenga dibujitos o representaciones. Es decir, de una u otra forma en clase trabajamos parte de esto, o sea que ustedes recurrentemente les pido que investiguen o indaguen imágenes, ¿no? Es decir, son fuentes históricas. Ustedes quizá tienen en casa las fotografías de los abuelos o bisabuelos y te das cuenta de la ropa rara que tenían antes, básicamente era la ropa de la época y son documentos históricos. Es decir, cualquier fotografía que ustedes tengan o que se tomen en este momento como una selfie, ya es un documento histórico porque podrán presumirla a sus hijos o a sus nietos en unos 20, 30, 40 años y también tus hijos te dirán, ay papá, qué ropa tan rara usaban, o tu uniforme, o tu peinado, tu vestimenta, tus compañeros. Serán documentos históricos en un tiempo, porque dan fe de lo que pasaba en este momento. Si nosotros tomáramos fotos a nuestra comunidad, Xochitepec, Temisco, Cuernavaca, Zapata, Jutepec, las comunidades donde ustedes se vinculan comúnmente, se van a dar cuenta que en unos 10, 20, 30 años van a cambiar muchísimo físicamente. Donde había una tiendita ya no va a haber esa tiendita, va a haber otro negocio, quizá lo tire, quizá cambie. Donde había un terreno baldío ya habrá construcciones, edificios, casas, una tienda. Es decir, y estas fotografías permiten dar fe de cómo van cambiando las construcciones, los edificios y todo, ¿no? Las fuentes cartográficas son los mapas, raramente son fuentes primarias, casi siempre estos mapas se hacen tiempo después. Hay mapas que sí se hacían en la época. Cuando tú veías el camino, hacías tu pequeño gran mapita. Pero cuando no, todos después de un tiempo hacíamos los mapas que tenían leyendas y de otra forma, por eso el énfasis de que ustedes hagan sus mapas en clase. Si los haces con conciencia, te das cuenta cuánto ha ido cambiando el mundo en estos años, cuánto se ha ido modificando la geografía, los mapas raros que se ven antes, que decías tú, ya cambió muchísimo esto, ¿no? Y si son fuentes históricas, porque ver un mapa, saber ubicarte con un mapa, ayuda muchísimo a darnos una idea de cómo ha ido cambiando la situación. Continuando, las fuentes materiales, ¿no? Son restos de construcciones, de edificios, las ruinas de las iglesias, las ruinas de las zonas prehispánicas, de las casas mismas, porque no estamos a hablar de ruinas de hace 1000, 2000 años, 500 años. Inclusive también el edificio que está cayendo, o la casa vieja de la abuela, también es una construcción histórica. Quizá esta casa estuvo en la época de la Revolución, sirvió de cuartel. Cada quien sabe usted familiar de dónde proviene, porque la mayor parte de ustedes, la comunidad de Temisco, pocos son los que son originarios de las familias de Temisco. Es decir, si ustedes preguntan a sus bisabuelos o abuelos, sus papás, la mayor parte de su familia quizá vienen de Guerrero, de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, de la Ciudad de México, del Estado de México, de Hidalgo o de otros municipios de Morelos, pero van a ser contados
los que son originarios de Temisco, además de 3 generaciones. ¿Por qué? Porque la comunidad de Temisco es una comunidad migrante, la mayor parte de ella es de otras partes del país o de incluso de otros países que han llegado a vivir ahí, principalmente del estado de Guerrero. Las fuentes orales son las más comunes. Son esas fuentes que pasan de boca a boca, de tradición a tradición, como los cuentos, las historias, las leyendas que te platicaba el abuelo, que te platicaba inclusive cómo era la comunidad y son muy valiosas, porque en ningún libro están escritas estas fuentes orales, o son muy rara vez aparecen en los libros. Y en el momento en que la persona que conocía esas leyendas, tradiciones, lenguaje, palabras, se va a acabar. Es decir, si ustedes tienen sus abuelos, a papás o bisabuelos, traten de preguntar las historias de la comunidad y demás, porque en ningún lado van a estar escritas, a menos que ustedes las recuerden, y es la tradición oral. Ustedes quizás las platiquen en su momento a sus hijos, a sus nietos y demás. Es decir, aprovechen a sus papás, sus maestros, sus abuelos en este momento, porque faltando estas personas, quizá esos conocimientos desaparezcan de la tierra, porque no únicamente estaban allá. Y bueno, es una forma de lo que estamos mencionando de las fuentes históricas, las tradiciones orales que tenemos aquí. Lo importante de que cualquier cosa que hagamos ya es una fuente histórica. En muchos años más o de una otra forma, ya estos videos que estamos compartiendo con ustedes ya son fuentes históricas de segunda mano, de segundo uso, secundarias, porque estamos simplemente transmitiendo el conocimiento que otros ya hicieron ahí, pero es importante pasarlo de generación en generación, que no se vaya perdiendo esa tradición de compartir, hacer, decir, crear y coexistir. Sin más por el momento, terminamos este pequeño video y continuaremos con las actividades pertinentes. Síganos en Classroom, en YouTube, en las redes recurrentes, en WhatsApp, para estar al pendiente de sus actividades escolares. Un saludo a ustedes, sus familias y antes que todo, espero que se sigan encontrando bien y seguimos en contacto. Nos vemos. Y tenemos al Superman de compañero. Vaya a todos.